Ok, pues buen día. Si ya abrieron su material, se dan cuenta que vamos sobre eh, la temática que ya habíamos abordado, que era organización de información. Hoy hablaremos un poquito de lo que sería la organización de datos, ¿sí? Dentro de un texto, pues tenemos que saber cuál es la organización, que eso lo vamos a abordar un poquitito más más adelante, ¿sí? Y poder eh, revisar dos elementos muy importantes que de hecho nos sirven para la lectura exploratoria, eh, nos sirve para identificar este, los elementos que rodean al texto o que le pertenecen al texto, ¿sí? Nada más déjenme abrir esta cosa. Que andan las mismas que todos ustedes. Ok. Entonces, ahí tienen, por ejemplo, lo que son los elementos paratextuales y los elementos paralingüísticos, ¿sí? Nosotros en una lectura exploratoria nos hemos identificado elementos como son el título, el subtítulo, las imágenes, los pies de foto, ¿sí? Todos esos elementos que rodean al texto y que nos van a dar una información previa. A partir de esa información, pues entonces nosotros podemos hacer, antes de una lectura profunda, hacer arriesgarnos un poquito y decir de qué trata el tema, ¿sí? En la medida en que nosotros podamos conectar más elementos que tiene el texto, entonces nuestra comprensión va a ser mucho mejor, ¿ok? Entonces, si ya tienen abierto su texto, entonces vamos a empezar a leerlo, ¿sí? Angelic, Estoy ¿ya abriendo, tienes tu texto abierto? estoy abriendo, maestra. Ok, te esperamos. Ya, maestra. Ok, entonces nos puedes ayudar con los primeros elementos. Sí. Los elementos paratextuales. Podemos clasificar los paratextos según distintos criterios. Desde un punto de vista perceptivo, distinguimos entre paratexto icónico, ilustraciones, esquemas, fotografías, variaciones, tipografías, diagramaciones, etcétera. Paratexto verbal, título, prólogo, índice, referencias, bibliografías, notas al pie, etcétera. 2. Desde el punto de vista de la emisión, diferenciamos entre paratextos a cargos del autor. En muchas ocasiones él es el quien redacta el prólogo, las notas aclaratorias, los índices, los títulos y subtitulados, la dedicatoria, la bibliografía, los glosarios y los apéndices. Para textos a cargos del editor, solapas, tapas, contratapas, las que constituyen lugares estrategios de influencia sobre el público, ilustraciones para el texto a cargo de un tercero. En algunos casos, los prólogos son escritos por personalidades reconocidas. En ciertos libros aparecen comentarios, glosas, notas al pie hechas por especialistas con el propósito de explicar o aclarar algunos aspectos con el propósito de facilitar la comprensión. Ok, ahora te ayudo. Los distintos paratextos ofrecen diversos tipos de indicios que aportan información para orientar la comprensión
del texto. Entonces, fíjense muy bien. 1. No todo texto tiene ilustración, pero a lo mejor sí tiene esquemas. ¿Qué diferencia hay entre una ilustración y un esquema? Vale. Una ilustración está Más ilustrado. fuerte. En una ilustración está ilustrado y en un esquema puede estar representado por palabras como clave o palabras que tú identifiques. Ok. Bien. Julieta, ¿qué diferencia hay entre un esquema y una fotografía? En que a lo mejor la fotografía puede tener más como una imagen de ya sea del tema o etcétera, y el esquema justo tiene más palabras y más texto y ya nada más sirve como para organizar el texto con las palabras clave. Ok. ¿Y qué diferencia tiene una ilustración con una fotografía? Que la foto es como más tomada a algo real y la ilustración pues puede ser como que un dibujo o a lo mejor algo que inventan o cualquier cosa. Ok. ¿Qué es una variación tipográfica? Jimena. Jimena. ¿Despertó Jimena? Sí, sí, desperté, maestra, pero no sé qué sea. Ok. ¿Alguien sabe? Sí, Julieta. Son los distintos tipos de letras, ¿no? En un texto. Para aquellos que les gusta ver qué bonito hacen las letras, ¿no? Queremos aprender a hacer diferentes tipos de letras. Y si no, pues lo tenemos en la computadora directamente, ¿no? Donde podemos ir variando las letras. Primero nos vemos emocionados por esas letras bonitas, llamativas, ¿no? Podemos variar el tamaño, podemos combinar los tipos de letra, ¿sí? Después entendemos que todo tiene una finalidad, ¿no? Que hay que manejar un equilibrio dentro del texto. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, con los artículos que se editan en revistas, en periódicos, ¿sí? Un diseñador gráfico, ¿sí? Determina la combinación de colores, el tamaño de letras, la diferencia de tipografía, ¿sí? ¿Para qué? Para resaltar la información, ¿sí? Nosotros como lectores tenemos que eh, utilizar esas diferencias para obtener la mayor cantidad de información. Acuérdense que en la prelectura no se lee nada, pero sí percibimos las diferencias de texto, ¿sí? Y eso nos indica si es un título, si es un subtítulo, si son palabras clave, si son nombres, si son fechas, ¿sí? Y todo eso nos va adelantando y nos va metiendo en un contexto para comprender la lectura, ¿ok? Nos dice también que hay paratextos verbales, ¿sí? Título, prólogo. ¿Ustedes ya habrán visto prólogo en tercero de secundaria? Hay un proyecto donde se maneja el conocer el prólogo, ¿sí? Y otros elementos, pero no sé si ya lo han visto, ¿no? Todavía No, no. maestra. No, es que son en los casi últimos proyectos. Lo que normalmente conocemos es la introducción, ¿no? Eso sí lo conocemos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué es una introducción? Pues quién sabe. Carlos, ¿dónde andarás? Aquí estoy, maestra. Ajá. ¿Y qué es una introducción, Carlos? Pues según yo, una introducción es como el inicio de un texto
o de algún video Ok, o de alguna exposición o presentación. o presentación. Y en esa presentación, en ese inicio, ¿qué tipo de información es la que damos? Pues puede ser una información relevante o alguna noticia. A ver, explícame. Pues sí, alguna noticia, como por ejemplo, yo alguna vez hice una exposición de la pandemia y de cómo hay que cuidarnos. Ajá. ¿Y qué dijiste en esa presentación? En Pues ese que es muy inicio. importante, que sí, que al inicio que era muy importante los cuidados y la sana distancia, y ya después dije como la cantidad de contagios, y cuáles son los síntomas. Ok, bueno. En realidad, una introducción tendría que servirnos para ubicar al lector sobre qué es lo que va a encontrar en nuestro texto o en nuestra presentación, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una introducción a nuestro texto, no damos datos, ¿sí? Sino hablamos de cómo está organizada, por ejemplo, tu exposición, quiénes participan, qué es lo que vamos a revisar, ¿sí? ¿Cuáles son las partes que se van a revisar? Si lo hiciste tú de forma individual, bueno, cuántos elementos vas a explicar, ¿sí? En cuántas partes está dividido tu presentación. Si es en equipo, bueno, ¿qué es lo que va a hacer cada uno de tus integrantes de equipo? Ajá, eso sería una introducción. Un prólogo, por ejemplo, es similar a una introducción, pero normalmente no lo hace el autor. Y esto lo vemos directamente en los libros, ¿sí? Entonces, el prólogo nos va a ubicar, digamos, este, sobre qué es lo que hizo el autor, pero normalmente lo hace otra persona, otro escritor para el texto de alguien que está presentando su obra, ¿sí? Puede incluir opiniones, puede resaltar los cambios, si es, por ejemplo, de una edición a otra, puede empezar a resaltar cambios que hay en una primera edición o en una segunda edición, ¿sí? Y Y, por ejemplo, si es un autor joven, pues entonces hacen la presentación del autor. Si no tiene un antecedente de obras, ¿sí? Si no tiene experiencia, si no es su primera obra, bueno, el prologuista precisamente hace la presentación del escritor, ¿sí? Entonces, tomen nota porque son dos elementos que tenemos que diferenciar, ¿sí? También en los paratextos verbales tenemos el índice, ¿sí? ¿Qué es un índice, Irene? Son los temas Fuerte, a los objetos que abordan el tema, por el libro. ¿ok? ¿Y tú sabes cómo están divididos? Por número de páginas. Casi no se te escucha. Ajá, o sea, bueno, o sea, que por ejemplo, un subtema es abarca de la 1 a la 10 y el que sigue va a abarcar de, no sé, de la 10 a la 20. Ok, entonces podemos identificar que dentro de un índice tenemos capítulos, ¿sí? Subcapítulos. O podemos tener temas, subtemas, incisos que van jerarquizados, ¿ok? Entonces, dentro de un texto, a lo mejor me dicen, lee el capítulo 3, ¿no? Y yo no me enteré, y me da lo mismo leer el 1, el 3 o el 5.
¿Estoy ubicada? Pues no. Entonces, a lo mejor tengo que saber no solamente el tema, sino el capítulo, ¿sí? Y podemos utilizar esa numeración. Ajá. Es importante ubicarnos. Cuando nos dejan estudiar o cuando nos dejan leer, de repente no tomamos nota de esas situaciones y entonces no sabemos exactamente qué estudiar, en qué tema estamos. Ajá. Entonces, un índice nos va a ubicar en temas, subtemas, incisos o capítulos, subcapítulos. Ajá. ¿Qué son las referencias bibliográficas? Jimena. Es como la presentación de un libro, ¿no? Ok. ¿Y esas dónde van dentro de un libro? Al principio. No, Jimena. Precisamente todo lo contrario, al final, ¿sí? La sección donde se colocan siempre se va a llamar bibliografía, ¿sí? Aunque podemos tener bibliografía que es de libros, hemerografías que son de periódicos y revistas, cibergrafías, que es lo que encontramos en el Internet, ¿sí? Y podemos establecer las diferencias, pero en realidad la sección se llama bibliografía. Y entonces ahí se reportan todas las fuentes consultadas para crear un libro, para documentarlo, ¿sí? Cuando nosotros escribimos un trabajo escolar, ¿sí? Normalmente ahora nos dicen, haz tu proyecto, que tenga su título, que tenga su introducción, que tenga el desarrollo, ¿sí? Y registra tus fuentes. Bueno, podemos nombrarlo como bibliografía y hacer las especificaciones. Si es un libro, si es una revista, si es una página de internet, si es un libro publicado ¿cómo se llama? En papel, pero que consultamos en el internet. Entonces, va a haber diferentes variantes. Ustedes solamente manejan bibliografía y eventualmente hemerografía, pero ya cuando entren a la preparatoria verán la diversidad de formas de registro de las referencias bibliográficas. ¿Ok? ¿Qué es una nota al pie? Logan. Es lo que va en la parte de abajo de un texto, ¿no? O sea, en la parte de hasta abajo. Como por ejemplo, Manuel 2019 y un link o el nombre del libro donde puedes saber más libros, ¿no? Ok. Y lo colocamos en un apartado, ¿sí? O lo buscamos en un apartado. Las referencias bibliográficas o las citas que hacemos de las fuentes bibliográficas, las podemos colocar en el margen inferior de cada hoja, ¿sí? Aunque la referencia completa se hace en ese apartado que yo les decía, que se llama bibliografía, y que es un apartado totalmente fuera del texto, digámoslo así, ¿sí? Y donde señalamos todas las fuentes que hemos consultado, ¿ok? Gracias, Logan. También nos dice que hay para textos desde el punto de vista de la emisión. ¿Qué será eso? ¿Cómo entienden eso? Desde el punto de vista de la emisión. ¿A qué se referirá eso? Como una
Como una paráfrasis. ¿Por qué, Julieta? Porque dan como su punto de vista y a lo mejor también hablan dan el punto de vista del tema. Ok. No, de hecho no, pero no te preocupes, ¿sí? Es el hecho de quién emite un mensaje. El que escribe, que le llamamos autor, puede estar haciendo sus propios paratextos. O en el caso de una editorial que se encarga de editar el texto, pues entonces puede estar haciendo los paratextos. Ajá. Eh, También puede ser, por ejemplo, como les decía hace un momento, los diseñadores gráficos, ¿sí? Para editar un libro es un trabajo de mucho, mucho tiempo y sobre todo de equipos muy especializados. Ajá. No es como en el internet que cualquiera sube documentos y ya los publica, ¿no? Esto implica un trabajo mucho más fino, mucho más cuidado. Entonces, por supuesto que el autor pues escribe su obra, ¿no? La propone a una editorial, ¿sí? Y y a lo mejor se dedica, no sé, a hacer la presentación de su libro, ¿sí? Puede estar haciendo su prólogo, ajá, aunque ya habíamos mencionado, normalmente el prólogo no lo hace el autor, sino lo puede hacer el editor o otro escritor. Ujú. Este puede estar haciendo, si son dos ediciones diferentes, puede estar haciendo notas que aclaren situaciones que se presentaron en la primera edición y que en la segunda edición están corregidas, explicadas, ampliadas, ¿sí? Para que el, el lector le sea mucho más fácil encontrar la información. Puede hacer también, por ejemplo, la propuesta de los títulos o los subtítulos que va a llevar su libro. Ajá. Eh, Hacer la dedicatoria, que no todos los libros traen dedicatoria, pero, por ejemplo, quien hace tesis tiene que hacer la dedicatoria, es un apartado especial, ¿sí? Normalmente en una tesis lo que se hace es dar los agradecimientos a los asesores, a los coordinadores que se encargaron de revisar la tesis, a la familia, porque a final de cuentas es el apoyo que se recibe, ¿sí? También puede estar haciendo la propuesta bibliográfica, ¿sí? Cuáles son los textos que pueden ir complementando su texto. Hacen glosarios. ¿Qué es un glosario, Jimena? ¿Tú sabes? Según yo, es cuando toma una palabra y la explica. Sí, es como un mini diccionario dentro de la obra, ¿no? Y entonces te van dando conceptos y las definiciones. Ajá, bien. Puede estar haciendo también lo que serían los apéndices, es decir, apartados, ¿sí? Adicionales al texto. Ajá. También los elementos paratextuales los puede hacer un editor, es decir, quien se encarga de publicar un libro, ¿sí? De revisarlo, corregirlo, proponer, acordar tanto con el autor como con los diseñadores, con los diagramadores, que son los que se encargan de colocar las páginas, ¿sí? Este, correctamente, ¿sí? Normalmente nosotros escribimos y escribimos como Dios nos da a entender, ¿no? Y hasta que nos dicen, justifica tu texto, entonces aprendemos que la computadora nos puede diagramar un texto y dejarlo parejito, ¿sí? Todo eso viene antes de lo que es la edición. Hoy en día
es muy fácil dentro de las computadoras hacer una diagramación. Por ejemplo, un texto, decirle que lo queremos a 2 columnas o a 3 columnas, ¿sí? Eso anteriormente pues era mucho más complicado. Ujú. Este, ¿Saben lo que es una solapa? No. ¿No? Irene, ¿tú sabes lo que es una solapa? Creo que sí, es como la bolsita que lleva el saco, ¿no? Perdón, no se te Es escucha. como, es que es como la bolsita que lleva el saco, ¿no? Aquí. Ah, ok, tú lo ubicas en la ropa. Perfecto, sí, Ah, de hecho. bueno, sí. Sí, sí, sí. Eso sería una solapa normalmente, ¿no? Déjenme ver dónde anda mi libro. Este tiene solapa. Por ejemplo, dentro de un libro, sí, dice Irene, eso que tiene la bolsita y que se dobla y que se muestra en un saco muy bonito, se llama solapa, sí. También los libros tienen solapa y las solapas son estas, ¿sí? Estos dobleces que nos permiten obtener mayor información, ¿sí? Entonces, estas se doblan y entonces el libro queda presentable, ¿sí? Pero cuando lo abrimos, entonces tenemos más información. Aquí, por ejemplo, del autor, ¿sí? Y acá atrás también tiene una solapa, ¿sí? Y nos permite tener más información del autor o de sus obras, ¿ok? Entonces, el editor se encarga de revisar qué es lo que va a contener cada una de las solapas. Ajá. La de adelante y la de atrás. Y entonces, esas solapas nos mantienen en contexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque aun cuando no pertenecen a la historia que se cuenta, ¿sí? Sí pertenecen y sí nos dan información sobre el autor o sobre otras obras que haya escrito el autor. ¿Sí queda? ¿Dudas ahí? Ok. Entonces, cuando nosotros leemos un libro, el editor ya hizo esos paratextos, ¿sí? Mi paratexto es, por ejemplo, los títulos, las imágenes, las solapas, ¿sí? Ajá. Si tiene prólogo, que este creo que no tiene, entra directo, no tiene, ¿sí? No tiene y sí tiene, porque inicialmente nos da un título y el autor mismo nos habla un poquito para ubicarnos, ¿sí? Sobre lo que va a hablar. No es propiamente una introducción, ¿sí? Porque no nos dice qué es lo que vamos a encontrar en el texto, pero sí nos da un antecedente del tema que va a tratar en su libro. ¿Sí queda? Ok. También, ya dijimos solapas y contrasolapa, no equivocarnos. Ay. Solapa es la delantera y contrasolapa es la trasera. ¿Sí queda? ¿Dudas hasta ahí? No, maestra. Ok. También tenemos los paratextos que van referidos por terceros, dice ahí. Puede ser un equipo, ¿sí? De producción. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Hacer mucho más atractiva la información que nos brinda. Los mismos elementos, pero se dedican a hacerlo mucho más atractivo. Ajá. Por ejemplo, lo que sería la contraportada. Ajá. Ahí, por ejemplo, la recopilación de
opiniones de otros autores sobre la obra porque ya la leyeron, ¿sí? Y entonces dan pequeñas reseñas, pequeños comentarios o críticas que a nosotros como lectores nos puede servir para ubicarnos, para encontrar un contexto. Muchas veces los libros son nuevos, nadie los ha leído o casi nadie los ha leído, y entonces, ¿cómo sabríamos de qué trata? Ah, bueno, son esta búsqueda que hace el mismo equipo editorial para entonces resaltar la importancia del tema o del autor. Hay ocasiones en que de lo que nos hablan es de la experiencia del autor, ¿sí? Y si no, directamente de lo que piensan otros lectores, otros escritores sobre el trabajo que hizo un determinado autor. ¿Sí queda? ¿Saben lo que es una glosa? Cuando nosotros, bueno, estos son mis libros. Primero, ¿cuál? Es este. Normalmente yo las glosas las pongo en los textos teóricos, no narrativos, aunque me llegan a suceder. Ahora ninguno. Está bien. No sé dónde andará uno. Después se los muestro. Las glosas son cuando es nuestro libro, ¿sí? Y podemos hacer anotaciones al margen. Eso es glosar un texto, ¿sí? Cuando hacemos anotaciones al margen, ya sea por una idea que nos gusta, por una palabra que desconocemos y sacamos el significado, por un comentario propio que hacemos, como para que nos escuche el autor, aunque nunca se entere, no importa. Es nuestro libro y entonces lo podemos glosar, ¿sí? Lo podemos señalar. Podemos subrayarlo, ¿sí? Podemos modificarlo porque es nuestro. Cuando hacemos un libro nuestro, entonces podemos utilizarlo de una manera para hacerlo más sencillo para nuestra lectura, ¿sí? Y cada vez que lo leemos otra vez, encontramos cosas nuevas. Entonces, eso es glosar, ¿sí? Pero solamente se hace con los libros propios, ¿sí? Cuando es un libro prestado, es un libro de biblioteca, eso no se puede hacer. A menos que utilicemos, por ejemplo, estas hojitas, ¿sí? Que colocamos, que pegamos, podemos hacer anotaciones, definiciones, correcciones, y entonces colocarlas dentro del texto, ¿sí? Cuando terminamos y ese texto no es nuestro, entonces retiramos todas las anotaciones o glosa. ¿Sí queda? Sí, maestra. Ok. Por ejemplo, hay libros que están comentados, ¿sí? Una editorial que utiliza mucho esa forma. No me acuerdo. Al rato lo saco. Normalmente edita la obra, cualquier obra seleccionada, por supuesto, por la editorial, y entonces en la parte baja, ¿sí? Vamos encontrando comentarios o referencias. Hay ocasiones en que los autores empiezan a hablar de su propio rollo y uno no se acaba de enterar de qué están hablando. Bueno, cuando se hace las notas al pie por especialistas, entonces van en la parte baja, en una sección que precisamente se llama notas a pie, y entonces
se hace la descripción o aclaración del concepto, del proceso, de la palabra que está utilizando el autor. ¿Sí queda? Entonces, conste, ya les dije, ¿qué es todo lo que tenemos que identificar de un libro? Pues muchas cosas, de un libro o de un texto, ¿sí? Ilustraciones, ¿sí? Esquemas si es que los tiene. Este no tiene esquemas. Ajá. El índice, ajá, que nos va a ubicar sobre los capítulos, las secciones, los subcapítulos o incisos que maneja una obra. ¿Sí queda? ¿Qué otro elemento? Los títulos, ¿sí? Si se fijan, por ejemplo, aquí resalta más el nombre del autor que el título, ¿sí? Porque el nombre del autor es muy importante, fue una persona muy importante dentro del área de la narrativa como su segunda actividad, ¿sí? Porque en realidad es un teórico de la comunicación, ¿sí? En su área se llama semiología. Ujú. Y el título es pequeñito, pero lo que resalta es el nombre del autor. Ajá. Quien conoce al autor, entonces, esto le llama la atención y va a ver si es un nuevo título, ¿sí? Si es una nueva obra o si es una nueva edición de alguna de las obras del autor. Las fotografías, como nos decía Julieta, retratan un poquito más la realidad, ¿sí? Que aquello que puede ser imaginario, por ejemplo, ¿sí? Esta es una ilustración, es una imagen creada que, aunque nos habla un poquito de una realidad como es una biblioteca, en realidad es un dibujo creado, ¿sí? No sabemos si el espacio existe o no existe, pero hay un personaje, hay una biblioteca y nos ubica, ¿sí? Lo que serían la... Déjenme, ¿dónde anda? Acá. Estos no tienen. ¿Cuál sí tiene? Aquí tengo, acá está. Aquí, por ejemplo, hay una sección de notas, ¿sí? Esas notas, por supuesto, fueron señaladas dentro del texto y nosotros podemos ir a la sección de notas y ubicar. Están numeradas, ¿sí? Y entonces nos van metiendo en el contexto, ¿sí? Esta sección de notas o las que les mencionaba de los pies, de las notas de pie, ¿sí? Son secciones específicas que nos contextualizan para no perdernos en el texto, sobre todo en los textos teóricos, ¿sí? En los textos no narrativos, normalmente esos apartados son los que nos sirven para ubicarnos nosotros. ¿Sí queda? Hasta aquí, dudas. Ay, qué bonito, yo nunca dejo dudas. ¿Verdad? Qué mentirosos son. Entonces ya puedo preguntar qué es una cosa y qué es la otra. ¿Sí, Julieta? Conste. ¿Qué dijimos que era un glosario? Ah, ¿verdad? Es como un Ay, mini qué bonito, Lucía. Sí, dentro adelante. es como un mini diccionario dentro del libro. Ok. ¿Qué es un prólogo, Irene? Es un texto que está al inicio del libro que pueden hablar de la obra.
Ok. Logan, ¿qué es un capítulo? Logan, ya se fue. Se nos fue. Jimena, ¿qué es un Sigo, capítulo? maestra. Oh, pues contéstanos. No nos dejas ni siquiera conocerte y después ni nos contestas. Un capítulo es... Son... Ese... Ay, es que... No sabría cómo decirle que es un capítulo, maestra. Logan, siempre le dudas sobre qué es lo que tienes que contestar. Sí, ¿Qué es un maestra. índice? A ver si ese sí. ¿Qué es un Un índice? índice es como una pequeña información, ¿no, maestra? Sobre el tema. O sea, te lo explican como que más definido. A ver, es que no me Logan, acuerdo, no me acuerdo. ¿qué estás diciendo? ¿Quién le ayuda a Logan? Sí, adelante, vale. Un índice es donde vienen todos los títulos y capítulos que se van a tratar dentro de un libro o un texto. Están organizados básicamente para que dónde está cada uno. ¿Qué diferencia tendría un temario de un índice? No lo dijimos, pero ahorita me surgió la duda. ¿Qué diferencia habría entre un temario y un índice? Sí, Julieta. Según yo, el temario como que abarca más, como que explica un poco más el tema y el índice solo es como el título del capítulo y ya, solamente como para ubicarte. Ok, gracias, Julieta. ¿Quién más? ¿Quién se arriesga? Sí, Irene. A lo mejor el índice tiene los números de páginas. O sea, por ejemplo, el temario, como su nombre lo dice, pues sería todos los temas que abarca, no sé, un texto. Y los índices serían como en qué página viene y así, ¿no? Ok. Sí, vale. Un temario también puede ser, pues, como todos los temas que se van a abarcar en cierto tiempo, y un índice son los capítulos que se abarcan en el libro y te organizan. Ok. En realidad no tienen diferencia, ¿sí? Los dos están jerarquizados, los dos van por capítulos o por temas y subtemas, incisos, los dos, ¿sí? Y está jerarquizada la información. La única diferencia entre un temario y un índice es que el índice nos va indicando en qué página se encuentra cada capítulo, cada subtema, cada inciso, nos va ubicando dentro del texto en qué página se encuentra. Esa es la única diferencia, ¿sí? Cuando a ustedes les dan un temario, ¿sí? Entonces, podemos buscar si existe un libro que tenga todos los temas y si no, si está en diferentes temas, en qué página se encuentra. ¿Sí queda? ¿Dudas? No, maestra. Ok, Ya quedó. no sean malitos. Pónganse, hoy no pasamos la lista y sí va a hacer falta. Entonces, pongan su nombre empezando por apellidos, ¿sí? Para que pasen su lista. Ok, mi intención con este tema era poder ponerlo en práctica ya con el artículo que viene ahí en el texto.
no sean malitos. Lo reservamos para la siguiente semana y entonces sí, ya dejo la actividad, ¿sí? Entonces, porque nos falta revisar los elementos paralingüísticos, ¿sí? Y hacer la diferencia. Pero no se preocupen, lo vemos la siguiente semana y entonces sí, ya hacemos la actividad. La había puesto para que la entregaran a más tardar este día, hasta este miércoles, el próximo miércoles, pero no se preocupen, no entreguen nada, sino hasta que terminemos el tema. ¿Sí queda? Pues nos vemos al ratito, ¿sí? Pórtense bonito, cuídense mucho. Hasta luego.